Bueno, y vamos con el tema de Rafael Rey. A pesar de que el propio presidente de la República le ha dado su Ave María a Pepe Klimper, ¿no?, diciendo que es un hombre capaz y competente, ¿no?, y a pesar que los ministros Torne y el premier Zavala han afirmado que la gobernabilidad del BCR está garantizada, ¿no?, y consideran que el Banco Central de ninguna manera podría politizarse, ¿no?, entonces los adversarios, sobre todo de Rafael Rey, ¿no?, han hecho una especie de cuestión de Estado, ¿no? Y en las redes sociales han sacado por todo lado la relación desde 1922 de la infinidad de personajes que no han sido economistas, ¿no? Porque muchos. Comenzando por el primer presidente, luego han pasado ingenieros como Abel Salinas, Gonzalo García, abogados como Beatriz Boza y así por el estilo. Fuentes. Nadie ha dicho ni pío, Así ¿no? es. Y sin embargo ahora, solo porque se trata de Rafael Rey y es un nombre maldito para los rojos, para los caviares y para los social confusos, eso como tú me decías en el carro, como enseñarle... Claro, es como enseñarle la cruz a Drácula. A Drácula, ajo es tirarles ajo a los vampiros de la izquierda. Claro, cuando tú haces eso, inmediatamente convulsionan, se trepan al techo, voltean la cabeza, vómito verde, no soportan de ninguna manera, mira, hay un meme interesante, ¿no? No soportan de ninguna manera el nombre de Rafael Rey, ¿no? Les mencionan el nombre de Rafael Rey y miren ustedes cómo se pone. Miren lo que sucede, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y claro, eso es la gran autoridad de Rafael y es la bestia negra, némesis para la izquierda peruana, ¿no? Y esa reacción, esos ataques nos demuestran la importancia, la real importancia que tiene Rafael Rey para la democracia en nuestro país, ¿no? Una importancia que ha sido señalada en un buen artículo que el día de hoy Richard Webb ha publicado en El Comercio, ¿no? Mi directorio ideal, en donde sostiene, ¿no?, lo que abunda en la institución, en el BCR, es el conocimiento técnico especializado en las materias monetarias y financieras. Lo que no abunda es la mirada, la intuición y la experiencia en esos aspectos de la vida económica y social de la nación que no son estrictamente de técnica monetaria. ¿Quién tiene esa mirada, esa intuición y esa experiencia en aspectos que no son de la vida económica, pero que sí son de la vida social? Rafael Rey, por supuesto, ¿no? Ha sido ministro de Estado, ha sido embajador del Perú, ha sido congresista, ha sido gerente, ha sido empresario, ha sido muchas cosas. Oye, yo me río porque leo a algunos comentaristas, ¿no?, incluso respetables, ¿no?, como Federico Salazar y otros más, ¿no?, que dicen que Rey no tiene experiencia en asuntos económicos, ni empresariales, ni monetarios, ¿no? Espérate, y se olvidan que Rey ha sido un empresario muy exitoso antes de incorporarse a la política para perder plata, porque Rey era un hombre que ganaba $15,000 mensuales. Claro. O sea, bueno, ¿no? Y luego Rafael Rey ha sido ministro de la producción, ha sido ministro de defensa, ha manejado cientos de millones de dólares y ha negociado cientos de millones de dólares con empresas internacionales, ¿no? Y con unas estrategias que vaya uno a saber, bueno, Alan y otros más sabían perfectamente cómo Rey negociaba, ¿no? La experiencia de Rafael Rey pues no está en discusión y en realidad él enaltece con su presencia el directorio del BCR, ¿no? Por eso Webb dice, el directorio del BCR es una oportunidad para complementar en algún grado el criterio estrictamente técnico con el criterio más amplio de otras vidas y experiencias, que es Rafael Rey, ¿no? Y esa es la razón por la que en todos los gobiernos se han puesto personajes, ninguno con la categoría ni con la calidad de Rey, que no son economistas. Así y que han aportado lo suyo para que el directorio técnico tenga una visión global de lo que es la sociedad peruana, ¿no? Así es. Mira lo que dice Vitocho, por ejemplo, Víctor Andrés García Belaúnde, que es un político muy experimentado. Él dice, para integrar el Banco Central de Reserva se requiere saber algo, no mucho, de economía, ¿no? Y él no entiende por qué tanta bulla por un director, porque se llama pues Rafael Rey, ese es el motivo de la bulla, ¿no? Es eso, y representa una línea y una posición contra los rojos, los caviares y la prensa mermelera en nuestro país. En este programa, y Rafael Rey siempre, ¿no?, ha mantenido una línea y una posición muy fuerte contra El Comercio, Canal 4, Canal N, que han sido los portavoces de esta embestida contra un hombre al cual deberían realmente
de honrar su presencia en el BCR, ¿no? Y esto tiene que ver con algo muy interesante que es el copamiento del Estado, que desde hace 15 años la izquierda ha ido imponiendo, ellos sí imponiendo poco a poco en sucesivos gobiernos, ¿no? Lo que nunca ha ganado la izquierda en este país, lo que los caviares nunca han ganado electoralmente, lo han ganado debajo de la mesa, infiltrando los poderes del Estado, infiltrando instituciones del Estado, infiltrando organismos del Estado, y cuando ellos ven que de alguna manera se coloca una persona que no responde, que no es funcional a sus intereses, reaccionan como la niña del exorcista. Esa es su reacción. No soportan que exista dentro del Estado una persona que no responda a sus intereses. Y es así como durante 15 años han ido copando el sector educación, el sector justicia, el Ministerio del Interior, cultura, los medios de comunicación privados, también ahora los públicos. Entonces tú colocas a una persona como Rafael Rey y eso provoca convulsiones en ellos, no lo soportan. Esta estrategia de copamiento del Estado que ha tenido la izquierda y que es su política permanente, tiene que ser combatida, no puede ser aceptada, porque el Estado no le pertenece a un sector minoritario de la política como son los izquierdistas. El Estado es de todos los peruanos y por lo tanto tiene que representar a todas las fuerzas políticas de manera equitativa, ¿no? Sí, y fíjate tú lo que dice, por ejemplo, Aldo Mariátegui. ¿Qué tanto escándalo hacen la Gladi y lo del Frente Amplio, ¿no?, con los otros candidatos al Congreso, al directorio del BCR, si ellos tuvieron la raza, ¿no?, de postular nada menos que a Humberto Campodónico, el señor que le está costando varios miles de millones de dólares al Perú por el disparate de la refinería de Talara? Juro, dice, que prefiero 1000 veces a Melcochita antes que a Campodónico, ¿no? es cierto. Pero por supuesto, Melcochita tiene más sentido común que Campodónico, ¿no? Jamás hubiese hecho esa inversión, ¿no? Y mira, efectivamente lo que dice Richard Weck, ¿no?, el directorio del BCR es una oportunidad para complementar en algún grado el criterio estrictamente técnico con el criterio más amplio de otras vidas y experiencias, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, y aquí luego tengo por último a Federico Salazar, que se ha escrito un artículo completamente, tiene artículos muy acertados, muy buenos. Pero en este se equivoca, de verdad, ¿no? Se equivoca porque él piensa que quienes tienen o han tenido una militancia o una simpatía por algún partido político no pueden ser independientes. No, ¿no? Y hay un tema fundamental. Y eso es completamente erróneo. Yo conozco a mucha gente con militancia y con posición política y que son incapaces de traicionar su conciencia y sus principios. Yo me pongo de ejemplo, por ejemplo, en el Senado, yo fui miembro de la comisión investigadora de los ministros del APRA que fueron acusados de malversar fondos de los dólares MUC. Muy bien. Y entonces, me acuerdo mucho que vino uno de ellos que fue ministro y me dijo, yo sé que estoy en buenas manos. Me dijo, sé que estoy en buenas manos. Yo le dije, estás en las mejores manos del APRA. Yo jamás podría cometer una injusticia. Revisé la documentación, los expedientes y lo acusé a él y a 4 más, ¿no? Pero porque era mi criterio, mi convicción. Y en comisión política con hombres que hicieron de la política una religión, como Ramiro Prealé, León de Vivero, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Me dijo, si es tu posición, por supuesto, vamos a respetar tu voto. Pero claro, a nadie se le podía ocurrir que una persona no puede ser independiente, no puede ser objetiva, no puede ser decente. Si quien tiene un compromiso con una ruta ética en el Perú son los políticos. No hay oficio más decente ni más digno que la política. Lo que pasa es que hay algunos que envilecen a la política con su mal comportamiento. Pero hay muchos otros que no lo hacen así, ¿no? Y uno de ellos es Rafael Rey, por supuesto. Mira, a mí cuando a Rey lo hicieron ministro de un lado o de otro, me decían, oye, ¿crees tú que se puede...? Me visitó un general, ¿crees que se puede conversar con Rafael? Imposible, le dije yo. O sea, Rafael Rey, tú no le puedes pedir un favor que signifique mover su línea o sus conceptos o sus principios de ni siquiera 1 centímetro a la izquierda o para la derecha.
porque es así, no sirve para nada en ese sentido. Ese es el problema de los hombres decentes en los directorios y en las empresas. No los quieren y los terminan votando con mucha rapidez. ¿Sabes cómo le llaman? Conflictivos. Conflictivos, Son conflictivos. claro, son conflictivos. Conflictivos y negativos, ¿no? Negativos. Aquí lo que pasa es que en este país la lealtad se interpreta como mayordomía, ¿no? Leal es el lacayo, leal es el mayordomo, leal es el ayayero, ¿no? Y eso no es Rafael Rey, pues. Sí, pues. Rafael Rey independiente. Oye, todo esto me trajo a la memoria, y lo hemos comentado alguna vez, la historia de Tomás Becket, ¿no? Oye, pero perdón, solamente... Dale. No, yo antes que me olvide, el padre de Federico Salazar fue congresista con Rafael Rey. Así es. Y él fue convocado precisamente por sus principios éticos y por sus principios morales, ¿no? Puede preguntarle a su propio padre, ¿no?, lo que significó Renovación en su momento en el Congreso, ¿no? Así de que me parece que el artículo está completamente equivocado. Sí, ¿no? yo creo ¿no? que ha abusado. Él lo que dice básicamente es que no es competente por temas técnicos, ¿no? Pero aquí lo que hay que pensar es que lo que hay que analizar, y es lo que me traía a la memoria, ¿no?, la historia de Becket, ¿no? Sí. ¿Quién es independiente? La persona que es independiente, como Rafael Rey, es la persona que tiene una ética marcada, ¿no? Cuando Tomás Becket, el rey de Inglaterra, lo nombra canciller, eran muy amigos, eran amigos hasta de francachelas y de irse de fiesta juntos, ¿no? Becket le dice, y por eso luego es santo, ¿no?, Majestad, si tú me nombras canciller, ya no vamos a poder ser amigos, porque primero, antes que tu honor y tus intereses, va a estar el honor de Dios. Yo voy a velar por el honor de Dios y por el honor de Inglaterra. Entonces el rey, pensando, este está exagerando, lo nombra canciller. Y Tomás Becket al poco tiempo empieza a contradecir al rey. Creo que estás hablando de Tomás Moro. No. Tomás Becket, Ya. ¿no? Moro también. Está igualito. Moro igual. Pero Tomás Becket le habla del honor de Dios. ¿No? El honor de Dios. ¿No? El honor de Dios está primero que el honor de los políticos, ¿no?, del honor del que te nombra, ¿no? Y esta es una historia muy interesante que termina con el martirio de Santo Tomás Becket. Por eso es canonizado luego, ¿no? La independencia siempre está ligada a la capacidad, a la virtud personal, a la capacidad ética de decirle al poderoso, te equivocas. Yo en este caso no pienso como tú. Entonces, ¿por qué le temen a Rafael Rey? Porque él tiene la independencia necesaria como para decirle al poderoso y a los caviares, se equivocan ustedes, te equivocas tú. En estos casos, lo que tiene que primar son los principios, la ética, ¿no? Entonces se convierte en una bestia negra para la izquierda. Es algo letal para ellos saber que tienen frente como un enemigo político a alguien que, a diferencia de ellos, que cuando los nombran para algo responden al que los nombra, son apoderados del que los nombra, tienen a una persona que solo responde a sus principios, ¿no? Claro. Yo por eso nunca me he cansado de decirle a los jóvenes políticos que hoy militan en distintos partidos políticos que jamás hay que cometer el error de algunos viejos políticos, ¿no?, de haber confundido fraternidad con complicidad y solidaridad con solidaridad cosa nostra, ¿no? Ese es el peor error que puede cometer un partido político y un partido. En un país como el nuestro, el que se equivoca, el que delinque, tiene que pagar el precio. Y si es un delincuente, pues debe ir a la cárcel. No hay otra transacción, no hay otra negociación posible, ¿no? Si los partidos políticos actúan en esta línea, y yo creo que lo están haciendo ahora, ¿no?, entonces vamos por el camino correcto, ¿no? Porque de otra manera volvemos a la suciedad de siempre, ¿no? Porque primero tiene que estar siempre el honor del país, ¿no? Entonces, ya para finalizar, en este artículo de Federico Salazar, que a mí me gusta mucho cómo escribe normalmente, sí, claro. Que se llama Imponer, yo creo que él hace una mala interpretación y él confunde abuso del derecho con ejercicio del derecho. Aquí lo que ha pasado es, querido Federico Salazar, es ejercicio del derecho, no abuso del derecho. Aquí no se ha abusado al colocar a una serie de candidatos que ahora son nombrados para el directorio del BCR como funcionarios del Estado. No hay ningún abuso, hay un ejercicio del derecho. Si lo que se pretende es que cada vez que se nombra a un cargo público se tenga que pasar por el comité de acreditación o el filtro caviar, entonces eso sí es abuso del derecho. Eso es abuso. ¿Qué tienen que ver los señores del comité de acreditación y el filtro caviar
¿Qué tienen que ver con la selección de personal dentro del Estado? Nada. Lo que pasa es que durante 15 años se han apoderado de todo el Estado ante la inacción y la indiferencia de las fuerzas de oposición, ¿no? O de los gobiernos, ¿no? Y eso es exactamente lo que dice en su editorial de Perú 21 Juan José Garrido, ¿no? El Congreso eligió, de acuerdo a sus prerrogativas, a 3 de los 7 miembros del directorio del BCR, ¿no? Ejercicio del derecho. Así es, ente que guía nuestra política monetaria. Como ya sabemos, fueron elegidos Klimper, Elmer Cuba y Rafael Rey, ¿no? Más allá de las antipatías personales, ¿no? Los 3 elegidos son personas con amplia experiencia política. Dicho esto, habría que reflexionar sobre lo siguiente. El fujimorismo cuenta con 72 votos. Esto quiere decir, en términos prácticos, que cualquier votación tendrá pues un destino partidario, ¿no? Es evidentemente, tiene que discutirse en un coto partidario, ¿no? Pero hay que recordar Pero que los partidos no solamente discuten en base a sus intereses, sino discuten en base a los intereses del país. Que el pueblo lo quiso. Que está pasando. El pueblo lo quiso. El pueblo quiso tener que el fujimorismo tenga 72 congresistas. El pueblo quiso eso, ¿no? Entonces, dice Juan José Garrido, ¿no? Si al fujimorismo, cada vez que ejerce su derecho, ¿no?, de mayoría y de votación para elegir o para tomar determinado camino, le van a estar hablando de imposición de dictadura, entonces vamos a tener un lustro realmente bien aburrido. Y complicado. Con las mismas acusaciones, por supuesto, que no tienen ningún sentido ni ningún asidero lógico, constitucional ni moral, por cierto, ¿no? Y teniendo en cuenta además, como ha dicho Úrsula Letona, cuando se molestó por los insultos gratuitos y salvajes de la izquierda en el Congreso, como ha dicho Úrsula Letona, que Fuerza Popular tiene la capacidad de responder. No se van a quedar callados si a cada rato los están acusando de autoritarios, ¿no? ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? Le llaman dictadura congresal aquí en el Perú y no se atreven a llamarle dictadura a Nicolás Maduro ni a Chávez. Los lacayos de Caracas no se atreven a llamar dictadura a su amo en Caracas y aquí sí se revisten de la toga de la democracia, ¿no? Para juzgarnos a todos. Es que esto es increíble, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con los 100 días de PPK, pero desde otra óptica, por si acaso, que no tiene nada que ver con lo que pueden ver en otros canales. Pausa.